lo hagan. Ok. Hoy quiero hablar un poquito de la parashá. La parashá muy interesante, parashá Toledot, habla de la lucha, de la pelea de Isaac, de Esav y Jacob, y de cómo los trataban los padres, Isaac y Rivka, y cómo Rivka le dijo a Jacob que cogiera la berajá, la bendición de Esav, que lo llevara de Isaac en una forma de engaño, ¿sí? Y eso nos pone en muchos problemas morales, ¿sí? Éticos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Isaac no entendió, no pudo ver antes de que se perdiera la visión, ¿sí? Que no pudo ver el característico de Esaú, ¿sí? ¿Cómo no sabía que Esaú no, según los cuentos según el comentario de los sabios, que Esaú fue un malvado? Cómo que no lo supo? Y Rivka, si ella decidió que Jacob es el justo y Esaú no lo es, tenía que decírselo a Isaac. Vaya, habla con su esposo, dile, sí, mi hijo, bueno, tú quieres a Esaú, yo quiero a Jacob. Yo creo que Jacob debe ser el líder del pueblo judío o sí, el pueblo hebreo. Y también no se entiende cómo puede Jacob ir a engañar a su papá para llevar la verajá. Hay muchas preguntas sobre esa parasha. Y yo sé que tradicionalmente, si leen los comentarios de Rashi, de otros, ellos siempre defienden a Jacob, ¿sí? Jacob era justo, Jacob hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Eso así fue destinado. Eso es lo que, bueno, hay que leer la Torah en contexto, tal como digo cuando estamos leyendo la halajá. No se puede mirar en un solo parágrafo. Hay que mirar todo el cuento. Y si nos fijamos en la vida de Jacob, después de que se llevó la bendición, ¿qué es lo que pasa con él, con Jacob? Jacob engañó a su papá, a Isaac, con, eh, con una ropa, ¿sí? Vistiéndose, con un vestido, vistiéndose en una forma diferente y con bueno, no es, ¿cómo se dice? Una cabra joven, cabroncito, no sé cómo está la palabra. Cabrito. Cabrito, un cabrito, sí, un cabrito. Hay que cuidarse, porque la palabra en español no sé, sí, sí, un cabrito. Es interesante, by the way, que la cabra tiene eh, esa asociación negativa, ¿sí? Con con el diablo, sí, o como eh, con una maldición, ¿sí? Que le dice a uno, ¿sí? Eh, y es porque la cabra se ve como un humano, pero como una cara un poquito distorsionada, ¿sí? Fíjense, los que viven en las fincas, o que inclusive si ven fotos de cabras, parecen mucho al humano. Y tal vez por eso en inglés al cabrito le dicen kid, un chiquito, como un niño, muy extraño. De todas maneras, Jacob engañó, sí, como Bafome, sí, Jacob engañó a su papá, a Isaac, con vestido y con un cabrito, ¿verdad? Ahora, la palabra vestido en hebreo es beged, y la palabra beged en hebreo viene de la misma raíz o sí, de la misma raíz del verbo bagad,
que quiere decir traicionar. Es un fenómeno único al idioma hebreo, como es un idioma anciano, sagrado de la Biblia, que los verbos, las raíces de las palabras tienen muchos significados. Pero eso es una idea muy profunda. Es decir, que el vestido de uno le puede ayudar a traicionar a los demás, ¿sí? Engañar a los demás. Si yo me he visto como un rabino, soy rabino. Como un médico, piensan que soy médico, etcétera, ¿sí? Pero eso no cambia lo que está adentro. Entonces Jacob engaña a su padre con un vestido y con un cabrito. Y después, ¿qué pasa? Cuando los hijos de Jacob secuestran a Yosef, lo meten ¿cómo se dice? Israel o alguien. Al pozo, un Al hueco le pozo, sí, pusieron. al pozo, al hueco, al pozo. Y después lo vendieron como un esclavo. Y no sabían cómo darle el mensaje al padre, a Jacob. ¿Qué hicieron? Mataron a un cabrito y mancharon el vestido de Yosef con la sangre y se lo trajeron a Jacob. Entonces es como que lo que Jacob le hizo al papá, vuelve a pasarlo a él mismo. Él engañó a su padre con un cabrito y un vestido, y él está engañado por sus propios hijos con un cabrito y un vestido. Y al hijo que fue el líder de esa rebelión, que de pronto fue Judá, Judá engañó a su padre Jacob así, y Tamar, su yerna, lo engañó en la misma forma, con un vestido y con un cabrito, que leen esa historia de Tamar. Y hay otra cosa interesante, que bueno, quiero ver a todos y por eso no comparto la pantalla. Sí, hablamos del texto, todos conocemos los cuentos de Bereshit y vale la pena volver y leerlos más y más y más porque hay de verdad mucha sabiduría en esos cuentos. Fíjense que cuando Rivka le dijo a Jacob, vaya y toma la bendición de su padre, ¿sí? Él dijo, yo tengo miedo que mi padre me va a tocar y va a dar cuenta que no soy Esaú y me va a maldecir. La madre le dice, Rivka le dice, Alay kilchabni, la maldición que sea encima de mí, ¿sí? Yo tomo la responsabilidad. Alay, la palabra en hebreo, alay, encima de mí. Y eso conocemos en muchos casos cuando hay dos, tres personas que van a hacer un crimen y uno dice, bueno, no sé si lo puedes hacer. No sé, no te preocupes. Yo tomo la responsabilidad, ¿sí? Cuente conmigo. La madre de Rivka le dijo a Jacob, cuente conmigo, está encima de mí, está bien. Muchos años después, Jacob está en Canaán y Yosef ya es el viceroy virrey en Egipto. Y llegan los hermanos y él los está acusando que son espías y lleva a Shimón y lo deja con él. Y los manda a Canaán para que traen a Benjamín. Entonces vuelven los hermanos a Jacob y le dicen, el hombre el que está encargado del país nos dijo que lo traeran a Benjamín. Entonces Jacob dice, miren lo que me pasó a mí. Yosef se fue, ya no lo tengo. Shimón se fue, está incautado por Yosef. Y van a llevar a Benjamín también. Alay ayukulana. Todos estos desastres están encima de mí. La misma palabra que Rivka dijo, Alay, encima de mí, sobre mí, su bendición, su maldición. Jacob dice, Alay ayukulana.
todos los desastres, todas las maldiciones son sobre mí. Quiere decir que él está reflejando de lo que la mamá, de lo que Rivka lo dijo. Él dice, ¿saben qué? Que cuando mi mamá me dijo, vete a llevar la bendición, ¿sí? Y yo tenía miedo, ella me dijo, yo tomo la responsabilidad, pero al fin veo que yo soy el que pagó el precio. Alá y Ayukulana, yo soy el que tenía que pagar el precio, ¿sí? Y bueno, si quieren mirarlo en el Humash, un momento, traigo el Tanaj, para darles pueden anotar el versículo exacto, que es como dije, no quiero compartir la pantalla para poder ver a todos. Rivka le dice a Jacob en capítulo 27, versículo 13, Alay kirelatcha beni, su maldición está encima de mí o sobre mí. Y después cuando ellos le dicen a Jacob que el viceroy quiere tener a Benjamín, Jacob dice, Alay ayukulana, ese es en el capítulo 42, versículo 36. Entonces, la misma Torah nos dice que lo que hizo Jacob no era correcto, que fue un error. Todos los comentaristas a través de la historia que defendieron a Jacob lo hicieron porque sentían que como somos judíos, somos los descendientes de Jacob, tenemos que defenderlo, ¿sí? Y además, parece que Isaac sí le dio la bendición. Entonces, si Isaac dice que sí, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Pero el cuento no es tan, es muy complicado. Entonces aquí sí voy a compartir la pantalla para ver el texto porque el cuento se complica aquí. Bueno, eso lo tengo aquí en inglés y hebreo. Vamos a Sefer Bereshit, Génesis, ¿sí? Capítulo 25. Ok, primero vamos a fijarnos en el cuento de esos dos hermanos, Jacob y Esaú, ¿sí? Jacob y Esaú, dice la Torah que Jacob y Esaú eran gemelos, ¿verdad? Si dice aquí en el versículo 24 del capítulo 25 que Jacob y Esaú eran gemelos. Y yo creo que eran, bueno, eso lo pregunto a ustedes. Me pueden mostrar con la mano los que tienen el video abierto. ¿Quién piensa que Jacob y Esaú fueron gemelos idénticos? Eben, ok, está en la minoría. Bueno, y yo también he pensado por muchos años que Jacob y Esaú no eran idénticos, pero pensándolo más seriamente, fíjense cómo puede Jacob engañar a su padre Isaac para que piense que él es Esaú, si no tiene la misma forma física, ¿sí? Los músculos, todo lo que tiene que solamente poner una ropa, aunque tenga el pelo de animal, no es suficiente, tiene que tener la misma estatura, la misma altura, la misma voz. Inclusive cuando Isaac dice, Kol Jacob, la voz es la voz de Jacob, no es por la voz, sino es por la forma de hablar. Entonces yo creo que fueron gemelos idénticos. Y
Y es otra cosa, y es otro caso donde vemos que Jacob fue castigado en la misma manera que él engañó a su padre. Porque cuando fue a la casa de Labán, su tío, iba a casarse con Rachel, pero le dieron a Lea. ¿Cómo pudo equivocarse entre Rachel y Lea? Él la amaba tanto, trabajaba 7 años para casarse con ella y después en la noche de la boda no dio cuenta que es la hermana Lea. No puede ser. Entonces yo creo que Rachel y Lea también fueron gemelas idénticas. Ahora, la Torah dice ahí que eran diferentes, que los ojos de Lea eran suaves o débiles, pero eso de pronto ocurrió cuando Lea era joven, como una niña, de pronto tuvo una maldad, ¿sí? Una enfermedad que le dañó los ojos. Y entonces las dos hermanas se ven exactamente, son similares, son idénticas. Y Jacob no da cuenta que Lea es Lea hasta la mañana. Por eso dice la Torah, él solamente en la mañana se dio cuenta que es Lea. Es otra forma que la Torah nos dice, mire, Jacob, tú aprovechaste el hecho que es un gemelo idéntico para engañar a su padre, vas a estar engañado por gemelas idénticas. De todas maneras, eso quiere decir que Jacob no fue, como dicen, bueno, en Colombia, no, es esa palabra flojo. Flojo es como alguien que no tiene fuerza física, ¿sí? Siempre nos pintan a Jacob como, sí, un mezquín que está ahí en el estudio con el libro, ¿sí? Y Esaú es el héroe. No, Esaú y Jacob tenían la misma forma física, la misma fuerza, solamente que Jacob fue un pastor y Esaú un cazador. La, eh, Esos dos hermanos crecen y, y Rivka da cuenta que Esaú y Isaac se quieren más uno al otro que a Jacob. Ella prefiere a Jacob. Y eso es un ejemplo clásico de lo que pasa en muchas familias, de que eh, un pariente está más cercano a uno de los niños, uno de los hijos, y el otro al otro, ¿sí? Puede ser que Esaú, como fue un poquito más salvaje, Isaac adoraba ese característico o tal vez pensaba que hay que apoyarle más de lo que se apoya a Jacob. Jacob, por el otro lado, dicen que era más suave y que Rivka lo amaba. De todas maneras, creo que la más grande, la falta más grande de lo que pasa aquí es que Rivka no habla a Isaac. ¿Y por qué? De eso, esa es una pregunta que de verdad es muy difícil a entender. ¿Por qué, eh, ¿por qué Rivka no habló con Isaac? Tengo aquí una pregunta. ¿Cómo así que Esaú tenía hambre si era cazador? Esa es la diferencia entre el pastor y el cazador. El pastor siempre tiene comida. Si no tiene, o come grano o puede comer una de las ovejas. Pero el cazador, si encuentra animales, tiene que comer y si no encuentra, no tiene que comer. Y Jacob aprovechó ese momento y le compró el derecho del primer nacido a Esaú. Y es interesante también que no le dijo a Isaac que lo ha comprado.
Y eso nos muestra que esa la mejora, el derecho del primer nacido, del primogénito, eso es la palabra o sea, estoy buscando, del primogénito, ¿sí? No tenía que ver nada con la bendición. Por eso eso no le ayudó a Jacob nada. El derecho del primogénito fue que el primogénito recibe 2 veces más que el hermano en la herencia. Entonces, si hay 2 hermanos, el primogénito recibe 2 porciones y el otro uno. Si hay 4 hermanos, el primogénito recibe 50% y los otros cada uno 25%. Por eso dice Esab, yo voy a morir. ¿Qué voy a hacer con eso? Quiere decir, él vive de día en día. ¿Sí? Él dice, mi papá en aquel entonces tenía 60, 80 años, quién sabe. Y él piensa, bueno, mi abuelo falleció a los 205 años, Tera, ¿sí? Mi abuelo, no, el bisabuelo, ¿sí? Tera, falleció a los 205 años. El abuelo Abraham falleció a los 175 años. Entonces dice Esau, bueno, mi papá tiene 80 años, tiene 100 años más que vivir. No voy a esperar hasta aquel entonces para recibir mi parte, ¿sí? Mejor lo que tengo ahora. Es lo que se llama gratificación instantánea. De todas maneras, vuelvo a la pregunta de por qué Rivka no le dijo a Isaac, mira, yo creo que estás equivocado. Y sentamos y hablamos de nuestros hijos. ¿Qué piensan? ¿Por qué no le habló Rivka a Isaac? ¿Cuál fue la razón? ¿Alguien tiene una idea de eso? Parece que Rivka y Isaac no tenían el mismo medio de comunicación como tenía Abraham y Sara. Abraham y Sara hablaban más, se comunicaban Ujú. más, Es pero verdad. parece que no tenían ese medio de comunicación los dos. Hacían las cosas por separado. Pero no les faltaba el amor. La, primer- la primera vez que aparece la palabra amor en la Torah es de Isaac. Vayehav Isaac et Rivka. El primero que dice que está jugando con su esposa es Isaac. La amaba mucho, con intensidad, pero tiene razón, Isaac, que no hablaban tanto como Abraham y Sara. Pero eh, Dios di cuenta que Isaac no habla con nadie. Él no habla mucho. Es muy, muy terso. O sea, es decir, actualmente yo conté las palabras de cuántas palabras dice Abraham en la Torah. Son como 500 en general y Isaac como 30 o muy poco, algo así, como, no sé, tengo la cantidad, como 20% de lo que dice Isaac. Por ejemplo, que lo que dice Abraham, por ejemplo, a Abraham y a Isaac ambos les pasó la misma cosa, que vino Abimelech y su general y discutieron sobre los pozos de agua, ¿sí? Con los filistinos y todo eso. Cuando vienen a Abraham, Abraham dice, bueno, siéntese, comen conmigo, hagamos un pacto. ¿Y por qué taparon los pozos? Y bueno, Abimelech dice, yo no sé, hay una cosa como una reunión diplomática, ¿sí? Todos, como dicen, echando flores uno al otro, muy, muy delicadamente. Pero cuando vienen a Isaac y le dicen la misma cosa, Isaac dice, ¿por qué quieren hablar conmigo? Ustedes me expulsaron. Hasta luego. Es decir, Isaac no es un diplomático. Isaac le da así el puñal. Y yo creo que puede ser que es resultado de la aquedad, del sacrificio de Isaac. Casi iba a sacrificarle a su papá y fue traumatizado. Vive con un miedo o está así cerrado en sí mismo. Sí ama a su esposa con intensidad y todo, pero Rivka no siente que puede hablar con él de esas cosas. Y creo que también hay otro factor, y es que Rivka
en la parashá que leímos la semana pasada, parashat Hayé Sará, ¿sí? El sirviente de Abraham anda a Harán para traer una novia a Isaac, ¿sí? Se siente con la familia y le cuenta el cuento y dice, bueno, quiero llevar a Rivka como esposa al hijo de mi maestro. ¿Y qué dicen ellos? Ahí está, llévesela, ella es suya. Entonces, después, en el día siguiente, cambiaron de mente. Solamente en el día siguiente le dicen, no, no, bueno, déjale que quede con nosotros y preguntémosla si quiere o no. ¿Por qué cambiaron de mente? Porque el sirviente llegó con todos los tesoros, con cajas llenas de tesoros, y la familia pensó, bueno, nosotros vamos a recibir un poquito de este tesoro. Pero fíjense en la Torah, dice que Jacob, que el sirviente abrió las cajas y le dio dulces. De todos los tesoros se lo dio a Rivka y ellos no recibieron nada. Y en ese momento dijeron, bueno, que se quede con nosotros. Entonces Rivka dio cuenta en ese momento, en todo eso, en todo ese todo ese proceso, que lo que ella entendió, que a las mujeres nadie les escucha. Así entendió. A mí no me escuchan, a mí no me preguntan, solamente me preguntan cuando le vale algo, ¿sí? Y entonces también tenía miedo de hablar a Isaac. Ella pensaba que si ella va a decir a Isaac, eso es lo que pienso, no lo va a importar. Entonces hizo lo que hizo, pero fue un error. Yo digo que fue un error, ¿por qué? Yo lo muestro. Le muestro aquí en la parasha. Entonces, aquí dice la Torah, vamos al capítulo 26. No, es más allá, 27. Sí, entonces aquí leemos que cuando Isaac se envejeció, pidió a Isaac que le trajera comida y Rivka le dice, bueno, váyate, trae la comida a su padre para que le dé la bendición. Y Jacob no quiere. Yo creo que Jacob no sabía qué hacer. Él, él tenía miedo. Por un lado, no quiso engañar a su padre. Por el otro lado, no quiso desobedecer a su madre. ¿Qué va a hacer? Por eso, creo, él fue a la tienda de Isaac, pero no trató de cambiar la voz o la forma de hablar. Él eh, quería que el padre lo descubriera. Tenía esa esperanza. Ojalá mi padre sabrá quién soy. Así no tengo que decir nada. Yo vengo, no le puedo decir, papá, yo no lo quiero hacer. Mami me lo dijo. No puede porque Rivka está ahí parada, escuchando. Entonces él pensó, eso es lo que voy a hacer. Voy a ir vestido como esa, pero hablando como Jacob. Y de veras, Isaac dice, bueno, ¿quién es? ¿Eres Esav? ¿No eres Esav? Déjame tocar. Pero después de todo eso, Isaac sí le da la bendición. ¿Sí? Después de todo eso, aquí dice en versículo 28, ויתן לך אלוהים מטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש, יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים, הווה גביר לך, etc. Que Dios te dé la abundancia de la tierra y del cielo, y grano y vino, y que las naciones te van a servir y todo eso. Y que seas el maestro de todos. Bueno, esa verajá, si le vamos a poner un título de que esa bendición, ¿es una bendición espiritual o material? Es una bendición material, ¿sí? Abundancia, poder, maestría, ok. Bueno, Isaac termina con Jacob, Jacob sale, viene a Esaú.
Esaú dice aquí en versículo 31, deme la bendición. Isaac dice, hoy, ¿qué pasó? ¿No? Me engañaron, su hermano y bueno, después de que ya Esaú se enoja mucho, le dice al padre, bueno, tiene una sola verajá, deme la verajá a mí también, deme la bendición. ¿Sí? Isaac dice, bueno, ya di la bendición, ¿qué puedo hacer? Es decir, que para Isaac la bendición es una cosa palpable, es una cosa verdadera, no es una cosa imaginaria, es una cosa real que él le da a su hijo. Dice, no tengo nada. Bueno, pero Isaac insiste. ¿Y qué le dice Isaac? Vayan Isaac aviv Megalav, ine mishmane haaretz yeh moshavecha umital hashamayim me'al. ¿Sí? Vas a vivir con la abundancia de la tierra, vas a vivir por su espada y servir a su hermano, pero puede, si tiene poder, lo puede vencer. Entonces la verajá que le dio Isaac a Ismael, a Esav, qué bendiciones, material o espiritual, es también material, pero condicionada. No le dice, vas a recibir todo, sino, si funciona, tú vas a recibir un poquito de la abundancia que le di a Jacob. Bueno, y con eso voy a concluir y volver a nuestra discusión con todos. En el capítulo 28, dice que Rivka, después de que Rivka convenció a Isaac que Jacob no debe casarse con una mujer local, que tiene que irse a Harán y casarse con una mujer de su familia. Isaac llama a Jacob y le da una bendición en 28:1. Vaivarejoto. Y en versículo 3 nos dice la bendición. ואל שדי יברך אותך ויפרך וירבך והיית לקהל עמים וייתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך איתך. Dios te va a bendecir, vas a multiplicar y volver una nación grande y te va a dar la bendición de Abraham y vas a recibir ese país que Dios le dio a Abraham. Entonces, Isaac le da una bendición muy específica a Jacob. Vas a recibir la bendición de Abraham. Pero un momento, ¿no le dijiste a Esaú cuando él pidió una bendición que ya no tiene más, que ya se acabaron las bendiciones, que ya como one left in stock, es el último, ya no podemos mandar una bendición y tiene otra? ¿Qué pasó? Esa es la bendición espiritual, que vas a ser el seguidor, el líder que sigue en el camino de Abraham. Y saben que Esaú tampoco lo entendió. Esaú está mirando todo ese cuento. O sea, bueno, mi papá sí le dio bendición a Jacob después de que dijo que no tiene más bendiciones. ¿Cómo puede ser? Y entonces él pensó que es porque Jacob estaba yendo a casarse. Entonces dijo a Esaú, tal vez cuando uno se casa, recibe una bendición más. Entonces me voy a casar también. Ya estaba casado, ya tenía 2 mujeres. Llevó la tercera, pero no recibió ninguna bendición de Isaac. Pero ¿qué quiero decir con todo eso? Si lo vamos a sumar. Rivka le dice a Jacob, vete, engaña a su padre y recibe la bendición. Jacob va disfrazado y recibe la bendición material. Viene a Esaú, se enoja, él está demandando una bendición y recibe una bendición material condicionada. Después Jacob anda a Harán y recibe una bendición espiritual. Entonces, yo lo que pienso es esto. Isaac desde el principio sabía muy bien quién es Jacob y quién es Esaú. Y él entendía que cada uno de ellos tiene características importantes. Yo creo que lo que Isaac tenía planeado es que Esaú y Jacob sean líderes juntos. Esaú se encargará de las cosas materiales y Jacob de las cosas espirituales.
y por eso él destinaba la bendición material para Esav, la bendición espiritual para Jacob. Cuando llega Jacob disfrazado como Esav, recibe la bendición material. Cuando llega Esav, el verdadero Esav, todavía Isaac no le puede dar la verajá espiritual. No es para él. Entonces le dice verajá material por condición. Cuando llega Jacob, el verdadero Jacob, sin disfraz, sin disfrace, Isaac le da la bendición espiritual. Resulta, si volvemos al principio del cuento, ¿qué habrá pasado si Rivka viniera a Isaac y le diría, yo creo que tiene que dar la braja, la bendición a Jacob? Isaac le diría, tranquila, no se preocupe, esto es exactamente lo que voy a hacer. Se lo voy a dar la espiritual a Jacob y la material a Esaú. Pero ella no comunicó con su esposo, empujó a Jacob a engañar a su padre. El resultado fue que Jacob huyó a Harán, fue engañado por Labán y por eso tenía dos esposas, que los hijos odiaban uno al otro. Bueno, más o menos, sí, tenían esa negatividad entre ellos. Y resultó que por eso vendieron a Yosef como esclavo. Y Yosef se quedó en Egipto y llevó a toda la familia con él. Todos esos desastres empezaron con un acto. El acto de engañar al padre y llevar la verajá. Y eso empezó porque Isaac y Rivka no comunicaron. Y eso también fue por razón. Isaac tal vez no habló porque por la aquedad, por lo que lo hizo el papá. Y Rivka tal vez no habló porque como niña ella entendió que no le dan cuenta a las mujeres. Es impresionante, hay tanta información y tanta sabiduría en esos versículos de la Torá, en este cuento de una pareja con dos hijos y lo que pasa entre ellos. Pero eso es el Shulchan Aruch verdadero de la Torá, está aquí. Sí, cuando estamos hablando de alajá, aquí está la alajá. Esa es la ley más importante. De aquí aprendemos cómo comportarnos, cómo educar a nuestros hijos, cómo darles amor, cómo comunicar uno con el otro. Eso es el mensaje que quería dar con esa parashá, que de verdad creo que es una parashá muy, muy importante en la Torah. ¿Sí? Y hay más, claro, pero podemos seguir la semana que viene y ustedes en la casa estudiando y analizando el texto. ¿Sí? Rabino, só Ahora, uma pergunta. pueden escuchar si tiene comentarios, preguntas. Sí, David, por favor. Sim. Agora, é uma pergunta, é uma dúvida, né? De tudo que parece estar errado, não sei se é essa a palavra, isso estava no plano do Criador? ¿Cómo? Ou, ¿Qué? assim, quando a gente olha para essa situação toda, né, de Yaakov, isso estava no plano de Hashem? Ah, sí, está preguntando que eso, si esto fue manipulado por Hashem, Sim, ¿sí? se Hashem se já No, estava no plano dos céus, né, de Hashem? no, eso es lo que nos muestran los cuentos exactamente, que la responsabilidad al fin y al cabo es en las manos del ser humano. Nosotros hacemos las decisiones y nosotros debemos tomar la responsabilidad. Dios, bueno, yo creo que en la época bíblica había milagros. En este cuento no hay milagros, ese cuento es todo humano. Después, en el Éxodo y todo, hay milagros, pero los milagros se acaban con la época de la Biblia. Dios no se mete en los asuntos humanos. ¿Por qué? Porque en mi opinión, la Biblia es la época de la infancia. Somos niños, somos todavía chiquitos, tenemos que aprender cómo vivir con esa religión, con esa filosofía tan profunda. Entonces Dios nos dio
como dice, las ruedas de asistencia para las bicicletas, ¿sí? ¿Cómo se llama? Training wheels. Como con un niño que le ponen esas ruedas para que no nos caemos. ¿Sí? Después de 1000 años y 2 templos que fueron destruidos, Dios dice, bueno, de aquí en adelante tienen que encargarse de su futuro. Por eso no vemos milagros grandiosos después de la destrucción del templo. Todo lo que pasa está en las manos de los seres humanos. Y claro que Dios sí se involucra, pero en cosas excepcionales. Yo creo que yo creo en una forma así de creencia, no solamente que pienso, esa es mi teología, que si los seres humanos, que nosotros nos cometimos a hacer todo lo que podamos, podamos solucionar 95% de los problemas del mundo, incluyendo salud y paz y ecología y todo. Pero estamos gastando el tiempo luchando uno con el otro, con crimen, con otras cosas. Si nosotros nos encargamos de todo lo que nosotros podemos hacer y llegamos al punto de los últimos 5% que ya no está en nuestro poder y hablamos con Hashem y decimos, bueno, necesitamos su ayuda, él va a decir, bueno, ya hicisteis lo que pueden, le voy a asistir. Pero antes de eso, no. Uno no puede echarle la responsabilidad a Dios si Él no toma responsabilidad. Y eso lo quiero iluminar con con un dicho de Pirkei Avot, del Tratado de Avot, que Nachman dio una clase muy interesante sobre Pirkei Avot esa semana. Y dice en el principio, en el primer capítulo de Pirkei Avot, dice, el mundo está sostenido por 3 pilares, ¿sí? Al-Shlosha Devarim Ha'olam Omed. Es muy famoso dicho. 3 cosas, a la Torah, a la Avodah y al Gemilut Hasadim. La Torah, el estudio de la Torah y, claro, la observancia de la Torah. Avodah, servicio, y Gemilut Hasadim, la misericordia. Ahora, la palabra Avodah es ambivalente. En hebreo tiene 2 significados. Y los rabinos, los comentaristas que hablan, cuando hablan de esa palabra, dicen, ¿qué quiere decir Avodah? Entonces, unos dicen es el trabajo, Avodah es trabajo. Y otros dicen, no, Avodah es el rezo, el servicio a Dios, o el servicio de los sacrificios. Y yo pregunto, el que dijo este dicho, autorizó un versículo, al Shlosha Dvarim Ha'olam Omed, al la Torah, ve'al la Avodah, ve'al Gemilut Hasadim, 12 palabras, muy corte. ¿No podría buscar otra palabra que no sea ambigua? Si quiere decir trabajo, diga trabajo, en hebreo se dice melajá. Si quiere decir rezo o sacrificio, diga tefilá. ¿Por qué dices avodah, que puede ser rezo y trabajo? ¿Cuál es la conexión? ¿Sí? Y yo creo que hay una conexión muy profunda, muy íntima entre los dos. Porque uno, y eso lo voy a decir, una persona que no trabaja no puede rezar. Y le digo por qué. Cuando uno trabaja, y el trabajo es cualquier cosa, puede ser trabajo en la casa, trabajo en la oficina, en la empresa, cualquier lugar donde trabaja uno. Cuando uno trabaja, desarrolla un sentido de responsabilidad. Tengo que trabajar para proveer a mi familia. Tengo empleados, tengo jefes, tengo colegas. No puedo decir, no quiero hacer nada. Y entonces la esencia de trabajo es responsabilidad. Ahora, ¿qué es rezo? Cuando rezamos a Dios,
le pedimos a Dios que tome responsabilidad sobre nosotros, que se encargue de nosotros. Dice Dios, bueno, yo me encargo de ti, pero ¿tú sabes qué es ser responsable? ¿Tú te encargas de los demás? Entonces, si nosotros nos preparamos con trabajo, con ayudando a los demás, a nosotros, a la sociedad, podemos venir a Dios y decir, ayúdenos a nosotros, ¿sí? Y creo que también esa es una lección de ese cuento de Jacob. Jacob, en el momento de la verdad, no pudo confrontar a su mamá y decir, no creo que esa es la cosa, que es una cosa justa. Y fue con ella y toda la familia se metió en problemas grandes, ¿sí? Y nosotros cuando tenemos esa situación tal como esa, que no creemos que eso es lo que debemos hacer, tenemos que tener la responsabilidad y hacerla y tomar la decisión correcta. Y Be'ezrat Hashem, con la ayuda de Dios, que siempre podamos tener esa fortaleza de tomar la decisión correcta y tener responsabilidad de todo lo que hacemos.